La sociedad española volvió sus ojos hacia los sanitarios con el estallido de la pandemia. Muy a su pesar, se convirtieron en protagonistas imprescindibles y compartieron escenario con el COVID, los enfermos y sus familias, pero también con el dolor, la incertidumbre y la muerte. Un año después, la vida se abre paso a pesar del sufrimiento que ha causado la pandemia. En 3 días hay que montar una UBI en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Era el 19 de marzo de 2020 y fue el encargo que recibió Gabriel Resuela, supervisor de Servicios Centrales. Un año después lo recuerda así. Que gracias a que contamos con 3 días de tiempo desde que los de parapléjicos se fueron hasta que nosotros llegamos y pudimos montar esos circuitos, gracias a esos 3 días pudimos florecer como lo hicimos, o sea, resurgimos, aunque quede mal decirlo, resurgimos de la mierda. Y el equipo que se hizo fue brutal. Un año después conversamos con él y otros compañeros en el nuevo Hospital de Toledo, donde están encargados del traslado de los diferentes servicios. Una mudanza sui generis, realizada además en tiempos de pandemia. Pues estamos aprendiendo, estamos en pleno proceso, estamos empezando a hacer el cambio del hospital, entonces pues nos ha sobrevenido la pandemia. No sabemos cómo hubiera sido hacerlo sin pandemia, pero sí sabemos que las condiciones que tenemos son difíciles, porque hacer un cambio en un hospital tan grande es difícil, pero además pues con una pandemia que ha diezmado trabajadores, que nos ha llenado los hospitales. Fueron días duros, muy duros, sobre todo durante la primera ola. Verónica, supervisora de urgencias, nos recuerda que lo que primaba en todos los profesionales era el miedo. El miedo es libre y nos enfrentábamos a algo completamente desconocido, a algo que además pues, se sigue corriendo muchas muertes, pero en aquella primera ola es que era algo, o sea, es que la muerte prácticamente andaba por los pasillos y eso es duro. Y enfrentarse a eso es muy duro, y entonces hace a veces que nos respondamos no de manera adecuada profesional, sino a nivel emocional, que no seas capaz a veces de poder sobrellevar esa situación. Un miedo que les acompañaba también cuando llegaban a su casa. Y un recuerdo que tengo de esta pandemia es a mis hijos, algo que cuentan mucho los sanitarios, ¿no? Que hemos contado mucho, el llegar a casa y no poder abrazarlos, el no poder tocarlos. Eso es algo que se aprende y que solo lo sabes cuando lo vives. Ahora, 12 meses después, el miedo se ha truncado por dolor e incomprensión, por ejemplo, con las actitudes de una parte de la sociedad. Te duele tanto que la gente, hasta que no lo ve cerca, no es capaz de percibir la dimensión que conlleva, entonces sientes dolor. No es rabia, porque no hay veces que lo entiendes, incluso pues entiendes que si un hijo ya sin ver a sus padres no sé cuántas semanas, pues entiendes que le vea y que le surge un abrazo, pero es dolor. O con los argumentos negacionistas. Te encuentras con gente de que esto no, o que no es real, o que no existe, o que es una manipulación, o que hay algún factor que interese, ya bien sea político, sea económico. A mí eso me llama muchísimo la atención, porque les invitaba a que se dieran una vuelta. Cuando se cumple un año de pandemia, estos profesionales sanitarios reflejan el cansancio acumulado, pero también la ilusión por facilitar el traslado a estas nuevas instalaciones que mejorarán objetivamente las condiciones de pacientes y profesionales. Lo harán con la pandemia por delante, un traslado ya en marcha que se culminará antes de verano.